Hay objetos que uno guarda porque los quiere, y otros que guarda porque le pesan. La caja de madera que encontré en el fondo del armario de mi madre no pertenecía a ninguna de esas categorías. Era distinta. Tenía un aura extraña, casi incómoda. Una presencia silenciosa, como si hubiera estado esperándome durante años. La tapa tenía un grabado que nunca había visto en mi vida, un pequeño árbol torcido, sin hojas, como si hubiera sido dibujado por una mano temblorosa. Y lo más desconcertante era que, en un lado, había una inscripción, con mi nombre. No como lo escribe mi madre. No como aparece en mis documentos. Era mi nombre tal como yo lo escribía cuando era niña, con esa caligrafía insegura, redondeada y un poco desigual. Pero yo jamás había visto esa caja. No pertenecía a mi infancia. No pertenecía a mi historia. O eso creía. Recuerdo que la toqué con la punta de los dedos. Estaba fría, demasiado fría para un objeto guardado dentro de un armario. Y, sin embargo, me produjo un escalofrío que no venía de la temperatura. Era un escalofrío, de reconocimiento. ¿Qué es esto? Susurré, aunque nadie estaba ahí para responderme. Mi madre estaba afuera, en el jardín, regando sus plantas como cada tarde. Parecía tranquila, serena incluso. Pero yo sabía que detrás de cada una de sus rutinas perfectas había siempre una grieta, una tensión, un detalle escondido por costumbre. Y esa caja era una grieta gigantesca. Me quedé mirándola como quien mira una puerta que podría cambiarlo todo. Parte de mí quería abrirla de inmediato. Otra parte temía profundamente lo que podría encontrar dentro. Lo que más me confundía era esa inscripción con mi nombre infantil. ¿Cómo podía alguien haberla copiado tan bien? ¿O era realmente mía? ¿La había hecho yo y simplemente, lo había olvidado? No. Yo recordaría algo así. Además, mi madre jamás mencionó que yo hubiera tenido una caja especial, o un objeto que no pudiera tocarse, o un recuerdo que estuviera prohibido. Nada. Y eso la hacía aún más sospechosa. Finalmente la levanté. Pesaba más de lo que parecía. Como si estuviera llena de cosas importantes. O peligrosas. La madera crujió, vieja, tensa, casi advirtiéndome. Y mientras la sostenía, otra pregunta cruzó por mi mente. ¿Por qué estaba tan bien escondida? ¿Por qué en un armario sin nada más, como si la caja fuera un intruso en su propia casa? Ese pensamiento me acompañó mientras la llevaba hasta mi cama y la dejaba ahí, frente a mí. La observé durante largos minutos, incapaz de decidirme a abrirla. Y entonces algo sucedió, escuché los pasos de mi madre acercándose a la casa. Pasos rápidos. Pasos nerviosos. No, no puede ser, murmuré. Ella nunca apresuraba sus pasos. Nunca. Mi madre era la persona más metódica del mundo. Siempre caminaba igual, hablaba igual, respiraba igual. Sus ritmos eran casi inhumanamente constantes. Pero ahora venía corriendo. Y yo, con la caja frente a mí, entendí que había tocado un límite. La puerta de la casa se abrió con un golpe seco. «No toques esa caja», gritó mi madre antes de verme siquiera. Esa frase atravesó el aire como un cuchillo. Y, por un segundo, no pude moverme. Ni hablar. Ni pensar. Ella apareció en el marco de la puerta del pasillo, con el rostro pálido, los ojos abiertos de par en par. Me miraba como si hubiera hecho algo imperdonable. Algo peligroso. Algo que jamás debía haber descubierto. Y fue justo en ese instante cuando entendí algo. Esa caja no era un simple objeto escondido. Era un secreto. Un secreto que no tenía derecho a existir, y menos aún a llevar mi nombre infantil grabado en la tapa. La tensión entre nosotras quedó suspendida en el aire. No supe si debía disculparme, si debía defenderme, o si debía abrirla justo frente a ella. Pero si supe una cosa, lo que fuera que esa caja guardaba, había puesto a mi madre verdaderamente aterrada. Y eso, para mí, lo cambiaba todo. Si te está atrapando este misterio, suscríbete para no perderte ninguna de estas historias intensas llenas de secretos y emociones fuertes. Y cuéntame en los comentarios desde qué país ves estos vídeos, que me encanta saber hasta dónde llegan estas historias.
Mi madre se quedó inmóvil en el marco de la puerta, como si el piso debajo de ella hubiera desaparecido. Sus ojos no estaban simplemente asustados, estaban desesperados. Yo nunca había visto a mi madre así. Nunca. Ni cuando me enfermé gravemente a los 8 años. Ni cuando la llamaron del trabajo para decirle que iban a despedirla. Ni siquiera el día que mi padre se fue y no volvió. Esa expresión, ese pánico absoluto, lo provocaba una caja. Una caja con mi nombre. ¿Dónde la encontraste?, preguntó con la voz entrecortada. No gritó esta vez. Sonaba quebrada. Vulnerable. Ajena a sí misma. En tu armario. Estaba sola, escondida, respondí despacio, sin apartar mis ojos de los suyos. Ella dio un paso adentro de la habitación. Después otro. Y otro. Cada uno parecía costarle la vida. Cuando llegó a la cama, extendió la mano hacia la caja, pero se detuvo antes de tocarla, como si temiera quemarse. No debiste verla, hija, susurró. Esa frase me hirió más de lo que debería. ¿No debí verla? ¿Un objeto supuestamente mío? ¿Algo que, según la inscripción, formaba parte de mi propia infancia? Mamá, dije al fin, ¿qué es esto? Ella cerró los ojos un segundo, respiró profundo y los abrió otra vez. Pero seguían igual de turbados. No deberías, balbuceó. No puedo explicarte. No, ahora. Ya estaba harta. Harta de secretos. Harta de medias verdades. Harta de que mi madre siempre escogiera el silencio cuando las cosas se volvían incómodas. Yo había crecido en una casa donde los temas importantes se guardaban en cajones, donde lo doloroso se escondía detrás de la compostura, donde mi madre tenía un talento casi profesional para esquivar preguntas. Pero esto era distinto. ¿Por qué lleva mi nombre?, pregunté clavando mi voz como una lanza. Ella apretó los labios. Su mirada se desvió hacia la ventana, como si buscara escapar por ahí. ¿Por qué?, susurró, porque la caja no era para ti. Pausa. Pero fue hecha, con tu nombre. La frase me golpeó como una ola helada. ¿Cómo que no era para mí? Entonces, ¿para quién demonios era? Ella se sentó al borde de la cama. Sus manos temblaban sobre sus rodillas. Nunca había visto a mi madre tan humana. Tan frágil. Antes de responderte, dijo, necesito que entiendas algo. Había cosas en mi pasado que tú no conoces. Cosas que hice para protegerte. Cosas que aún hoy me atormentan. Mi corazón empezó a latir más rápido. Esa palabra, protegerte, siempre ha sido un arma que las madres usan cuando no quieren decir la verdad. Era como un muro que yo no podía derribar. ¿Protegerme de qué, mamá? Ella respiró, pero no dijo nada. Yo tomé la caja con ambas manos. Ella dio un salto hacia adelante. No la abras, gritó. Entonces dime la verdad. Le respondí con la misma intensidad. Hubo un silencio denso, electrificado. Una tensión que parecía romper los muebles, los objetos, el aire mismo. Si la abres, todo cambiará, murmuró. Ya cambió. Apreté la tapa. Podía abrirla ahí mismo, frente a sus ojos. Podía hacerlo sin pedir permiso. Podía hacerlo y destruir su silencio de una vez por todas. Pero no lo hice. Algo en la expresión de mi madre, algo en ese miedo tan profundo y tan real, me detuvo. Bajé la caja lentamente. Explícame, mamá. No puedo. Me reí sin humor. Siempre dices eso. Siempre. ¿Te das cuenta? No puedo. No lo entiendes. No, ahora. Es por tu bien. Me levanté de la cama. Siempre me tratas como si tuviera 5 años. Ella levantó la mirada por primera vez con algo distinto, un brillo de dolor mezclado con rabia contenida. Ojalá tuvieras 5 años, dijo con amargura. Sería más fácil. Esa frase me dolió como una bofetada. Me quedé en silencio varios segundos, asimilando. ¿Más fácil qué?
Pregunté. Mi madre tragó saliva. Más fácil, que no recordarás. ¿Recordar qué? Ella dio media vuelta, caminó hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Yo no pude ver su rostro, solo su espalda rígida, tensa. Esa caja, dijo con voz apagada, pertenece a una parte de nosotras que tú olvidaste. Mi estómago dio un vuelco. ¿Olvidé? Sí. ¿Cómo puedo olvidar algo que es mío? Ella apretó los puños a sus costados. ¿Por qué no fuiste tú quien lo vivió?, susurró. Pausa. Fui yo. La habitación se volvió más fría. ¿Qué significa eso?, pregunté, suavemente. Ella se giró por fin. Tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas que peleaban por no caer. Esa caja, es un recuerdo. ¿Un recuerdo de qué? Mi madre respiró hondo, como quien decide saltar desde una altura peligrosa. Un recuerdo de la hija que tú nunca conociste. Me quedé inmóvil. ¿De qué estás hablando? Ella cerró los ojos. Una lágrima se escapó finalmente. Antes de que tú nacieras, confesó, tuve otra hija. Sentí un impacto en el pecho, como si el suelo hubiera desaparecido. Y esa hija, continuó, llevaba tu nombre. Entonces la inscripción cobró sentido. El peso de la caja. El miedo de mi madre. El silencio de tantos años. Pero también desató 1000 preguntas nuevas. ¿Qué pasó con ella?, pregunté apenas en un susurro. Mi madre se mordió los labios. Su voz salió rota. Ella no llegó a este mundo. Pausa. Y todo lo que quedó de su vida está ahí adentro. Miré la caja. Esa caja fría, pesada, marcada con mi nombre infantil. Un nombre que había sido suyo antes que mío. Mis piernas temblaron. Mi respiración se hizo irregular. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, pregunté con un hilo de voz. Ella lloró sin intentar esconderlo. Porque tenía miedo, dijo. ¿De qué? De que pensaras que tú fuiste un reemplazo. Sus palabras atravesaron mis defensas. Sentí una mezcla de compasión, rabia, confusión y un dolor que no sabía de dónde venía. Mamá, murmuré sin acercarme, necesito saberlo todo. Y lo sabrás, respondió con un temblor. Pero no aquí. No así. Miré la caja otra vez. Me pareció más triste que misteriosa. Mamá, ¿puedo abrirla? Ella se limpió las lágrimas, respiró profundamente y dijo lo que jamás imaginé escuchar. Si vas a hacerlo. Pausa dolorosa. Entonces lo haremos juntas. Nos sentamos frente a frente, con la caja entre nosotras como un muro. Un muro hecho de madera, silencio y pasado. Mi madre respiraba con dificultad. Yo podía escuchar cómo su pecho subía y bajaba con un ritmo irregular, como si cada respiración fuera una batalla contra el miedo. Yo tampoco estaba mejor, mis manos estaban frías y sentía un hormigueo en los brazos. Tener esa caja tan cerca, sabiendo que contenía restos de una historia que jamás me habían contado, me hacía sentir como si estuviera a punto de abrir un ataúd. Antes de abrirla, dijo ella sin mirarme, necesito que entiendas algo. Dime, susurré. Ella no levantó la vista, su mirada estaba clavada en la vieja madera. Yo, nunca quise que supieras de esto. No porque no lo merecieras, sino porque pensé que, si lo olvidaba, si lo enterraba bien profundo, podría seguir adelante. Le escuché tragarse las palabras, como si le dolieran físicamente. Pero lo que uno entierra, continuó, siempre vuelve. Había verdad en su voz. Una verdad que no había escuchado nunca de ella. Puse mis dedos sobre la tapa. Ella reaccionó como si le hubiera dado un golpe, pero no dijo nada. Mamá, hablé con la mayor suavidad que pude, estoy lista. Me miró por fin. Sus ojos estaban llenos de un miedo antiguo. Yo no, respondió. Aún así, asintió. Mis manos temblaban un poco cuando levanté la tapa. Un olor tenue, a polvo y madera vieja, salió al aire. Nada más. No hubo música trágica, ni luces extrañas, ni un frío sobrenatural.
Solo silencio. Silencio y memoria. Dentro había objetos pequeños, envueltos con cuidado, una pulsera de cuentas rosadas, un chupete con un lazo descolorido, la foto de una ecografía, un babero bordado con un nombre. Mi nombre. O su nombre primero. La hija que nunca nació. La presión en el pecho me hizo inhalar profundo. Toqué cada objeto con la delicadeza con la que se toca algo sagrado. Algo que no debería existir, pero existe. Algo que no te pertenece, pero que lleva tu nombre. Se llamaría como tú, dijo mi madre con voz temblorosa. ¿Por qué? Pregunté sin poder evitarlo. Ella suspiró, como si esa pregunta la hubiera estado esperando desde hace muchos años. Porque fue el único nombre que siempre supe que quería darle a mi hija. Me quedé en silencio. Por un momento sentí celos de una niña que jamás conocí. Luego culpa. Luego tristeza. Mi madre continuó. Cuando la perdí, algo dentro de mí se rompió. Creí que nunca podría ser madre otra vez. Creí que no lo merecía. Pero pasaron los años y, cuando supe que te esperaba a ti. Sus ojos brillaron de lágrimas nuevas. Sentí miedo de encariñarme contigo. Pensé que si te quería demasiado, te perdería también. Esa confesión, no sabía si abrazarla o gritarle. ¿Y por eso nunca hablaste de esto? Pregunté. Porque quise darte un comienzo limpio. Quise que tu vida empezara sin sombras. Sin comparaciones. Sin fantasmas del pasado. Miré la pulsera de cuentas rosadas entre mis dedos. Era tan pequeña, tan liviana, y sin embargo cargaba con un peso inmenso. Esto no es un fantasma, mamá, dije con un hilo de voz. Es parte de nuestra historia. Ella negó con la cabeza. Es parte de mi historia. No tenía por qué ser parte de la tuya. Pero lo es, respondí con más firmeza. Porque tú eres parte de mí. Lo que te pasó, lo que viviste, lo que te dolió, también me alcanza a mí, aunque nunca lo dijeras. Ella se cubrió la boca con las manos, como si mis palabras la hubieran desarmado. Tomé el babero bordado. Las letras estaban hechas con hilo azul, torcidas, imperfectas, claramente bordado a mano por ella. Mi madre nunca fue buena para las manualidades. Y aún así, ahí estaba su esfuerzo torpe, cargado de cariño, de ilusión, de un sueño que no llegó a cumplirse. ¿Por qué escondiste esto? Pregunté. Porque cada vez que lo veía, su voz se quebró, sentía que estaba fallando como madre. Sentía que no había protegido a mi primera hija. Y temía, que también fallaría contigo. La miré fijamente. Era la primera vez que veía la raíz de su rigidez. De su manía por controlar todo. De su obsesión por que nada saliera mal. Mamá, yo nunca pensé que fueras perfecta. Solo quería que fueras honesta conmigo. Ella bajó la mirada. No quería que me vieras como una mujer rota. Te veo como una mujer real, dije acercándome. Y eso es mucho más valioso. Una lágrima rodó por su mejilla. Luego otra. Pero ya no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de alivio. No sabes cuánto tiempo, susurró, esperé escuchar algo así. Yo tampoco sabía cuánto tiempo ella había cargado ese dolor sin compartirlo. Tomé la foto de la ecografía. Mi madre la siguió con la mirada. Ella existiría si tú no estuvieras aquí, dijo en un murmuro tan suave que casi no pude escucharlo. Me quedé quieta. Ese comentario podía haber sido devastador, pero su tono. Su tono no tenía reproche. Tenía dolor. Y amor. Y si ella estuviera, respondí, yo no existiría. Sonreí suavemente. Pero aquí estoy. Y tú también. Y aún podemos construir algo. Mi madre levantó la mano lentamente y la puso sobre la mía, la que sostenía la foto. Gracias, susurró. Era una palabra pequeña, pero en su boca sonó como una confesión. Nos quedamos así, en silencio, varios minutos. Dos mujeres unidas por una historia que había estado escondida en un armario durante años. Una historia dolorosa, imperfecta, pero compartida al fin.
Cuando cerré la caja, lo hice con respeto. Ya no era un objeto prohibido. Era un pedazo de memoria que había sido liberado. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Mi madre respiró profundamente. Ahora, hablamos de esto cuando quieras. Pausa. Y dejamos de escondernos la una a la otra. Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez, mi madre me había abierto una puerta en lugar de cerrármela. Y sin embargo, había algo más. Algo que ella aún no había dicho. Lo supe por la forma en que evitó mirarme directamente cuando cerré la caja. Lo supe por la tensión que aún tenía en los hombros. Lo supe por el silencio incómodo que quedó flotando en el aire. Mamá, dije con calma, aún no me has contado todo, ¿verdad? Ella cerró los ojos lentamente. No, respondió. Entonces, me acerqué un poco más, quiero saberlo. Mi madre levantó la mirada. Esta vez ya no había pánico, pero sí una verdad triste que estaba lista para salir. Hija, dijo despacio, la caja no es lo único que te oculté sobre tu hermana. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Qué más me ocultaste? Ella exhaló, como si finalmente soltara un peso insoportable. Que no la perdí, sola. Cuando mi madre pronunció esas palabras, no la perdí sola, sentí como el mundo se hacía más pequeño a mi alrededor. Como si las paredes se cerraran, la luz se apagara un poco y el aire se volviera demasiado espeso para respirarlo. Yo esperaba muchas cosas. Dolor. Culpa. Silencios. Pero no eso. ¿Qué quieres decir con que no la perdiste sola?, pregunté sin moverme. Ella no respondió de inmediato. En cambio, caminó hacia la ventana, como si necesitara ver el exterior para tener fuerzas. El jardín estaba quieto, solo el viento movía un poco las hojas del limonero. El contraste entre la calma de afuera y la tormenta de adentro era casi irónico. Hay algo que no te conté, dijo finalmente, porque pensé que sería más fácil cargarlo yo sola. Yo me quedé en silencio. La escuché respirar, lenta, temblorosa. Sentí que lo que estaba por venir no era simplemente dolor, sino algo que había marcado su vida entera. Tu hermana, comenzó, y su voz se quebró un poco, no la perdí porque mi cuerpo fallara. Pausa. La perdí, porque confié en alguien que no debía. Mi mente empezó a construir todas las posibilidades, intentando anticipar lo peor. Un médico negligente. Un accidente. Una persona cercana que la traicionó. Un descuido. Una ruptura emocional. Pero nada encajaba del todo en ese tono que tenía ahora. Un tono que no era solo triste, era casi devastado. Mamá, me acerqué a ella, dímelo. Ella apoyó una mano en el vidrio de la ventana, como si necesitara sostenerse. El padre de tu hermana, dijo con un hilo de voz, no es el mismo que el tuyo. La frase cayó entre nosotras como una piedra. ¿Qué? Balbuceé. Ella cerró los ojos. Y él, no quería que yo tuviera a esa bebé. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué hizo?, pregunté con un miedo que no reconocía en mí. Ella se dio la vuelta, apoyándose contra la ventana, mirándome como si estuviera viendo a alguien que amaba y temía perder al mismo tiempo. Me manipuló, confesó. Me convenció de que no debía seguir adelante. Me dijo que me arruinaría, que me abandonaría, que sería un infierno. Tragué saliva. Mis manos estaban frías. Te forzó a... No terminé la frase. No pude. Ella negó suavemente. No, no físicamente. Pausa dolorosa. Pero emocionalmente, sí. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no caían todavía. Me hizo sentir sola. Me hizo sentir débil. Me hizo sentir culpable por querer ser madre. Y ahí estaba. El dolor que llevaba décadas guardado. No solo había perdido a una hija. Había perdido una parte de sí misma en manos de alguien que la quebró. Yo creía que estaba haciendo lo correcto, dijo mientras una lágrima al fin caía. Creía que era lo mejor para las dos. Pausa profunda. Pero no lo era. No sabía qué decir.
En ese instante, la vi no como mi madre, sino como una mujer joven, perdida, vulnerable, tratando de sobrevivir a un amor que le hizo daño. Cuando me di cuenta, continuó, ya era tarde. Y lo que quedaba de ella, lo guardé en esa caja. Volvió a mirarla, como si fuera un recordatorio constante. Después te tuve a ti, dijo más suave. Y te juro por mi vida que cada día temí repetir la historia. Cada día temí perderte, o que alguien te dañara, o que yo tomara una mala decisión. Respiró profundo. Por eso fui tan dura contigo. Por eso me aferré a cada regla. Por eso quise controlar todo. Ahí estaba la raíz. La raíz de su control. De sus miedos. De sus silencios. De sus peleas conmigo. Mi madre no era controladora por capricho. Era controladora por trauma. Y nunca te lo conté, susurró, porque pensaba que si lo hacía, me odiarías. Mis ojos ardían. Sentía una mezcla de compasión y rabia, pero no hacia ella, sino hacia ese hombre que había manipulado su juventud y sus decisiones. Mamá, yo no te odio, dije sinceramente. Pero me duele que hayas pasado por eso sola. Ella intentó sonreír. Fue una sonrisa rota, pero real. Me dolía a mí también, admitió. Pero no sabía cómo pedir ayuda. Me acerqué y la abracé. El abrazo no fue suave. Fue un abrazo que buscaba sostener lo que había estado a punto de quebrarse por completo. Estoy aquí, le dije. Lo sé, susurró ella, y por eso puedo contártelo ahora. Nos quedamos así un rato. El silencio dejó de ser tenso. Era un silencio que construía en lugar de destruir. Cuando nos separamos un poco, ella limpió sus lágrimas con los dedos. Pero no terminé, dijo con un dejo de culpa que volvió a tensar el aire. ¿Qué falta? Ella me miró con esa expresión que mezcla miedo y decisión. Que no fue solo él quien me presionó. Pausa. También estaba, tu abuela. Sentí un pinchazo en el pecho. ¿Mi abuela? ¿La mamá de papá? Ella negó. No mi madre. Me quedé muda. Mi abuela siempre había sido una mujer con opiniones fuertes, a veces demasiado fuertes. Pero había algo más, una frialdad que nunca entendí. Una frialdad que ahora cobraba un sentido inquietante. Ella me obligó a sacarte de mi casa cuando tenía 6 meses, continuó mi madre con voz temblorosa, porque dijo que yo era demasiado emocional para ser una buena madre. Pausa. Y también fue la que me exigió que dejara ir a tu hermana, antes de nacer. Mi respiración se detuvo un segundo. Mamá, susurré, eso es. Ella cerró los ojos. Lo sé. Ella te obligó. Sí. Había dolor en su voz. Pero también había cierta liberación, como si por fin pudiera decirlo en voz alta tras años de silencio impuesto. Por eso nunca quise hablar de tu abuela, dijo. No quería que crecieras odiándola, ni odiándome por obedecerla. La caja estaba a nuestro lado. Pequeña, silenciosa, llena de historia. Y en ese momento supe que la verdadera historia no era solo la pérdida de una hija. Era la pérdida de una libertad. La pérdida de una voz. La pérdida de años enteros de decisiones impuestas. Mi madre me miró como si esperara mi reacción. ¿Qué piensas? Preguntó con miedo. Yo me acerqué, tomé su mano y respondí con honestidad. Pienso que nadie debería pasar por eso sola. Ella soltó un suspiro lleno de alivio, como si esa frase hubiera abierto una puerta interior. Pero todavía había algo más. Lo supe por la forma en que su mirada se desvió hacia la caja. Mamá, dije, ¿hay algo más que no me has dicho? Ella cerró la tapa de la caja con suavidad. Sí, respondió. Lo más importante de todo. Mi corazón dio un salto. ¿Qué es? Mi madre tomó aire, como quien se prepara para una verdad que lleva demasiado tiempo guardada. Que tú, también estuviste en riesgo de no llegar a este mundo, susurró, porque ellos querían que repitiera la historia. El piso desapareció bajo mis pies. Pero yo, continuó con una fuerza que no le había escuchado nunca, me negué. Pausa.
Me miró directamente a los ojos. Me enfrenté a tu abuela. Me enfrenté a él. Y por primera vez en mi vida, elegí a mi hija por encima de todos. Sus palabras me atravesaron el alma. Estuve a punto de perderlo todo, dijo. Familia, pareja, apoyo económico. Todo. Una lágrima cayó. Pero no te iba a perder a ti también. Sentí un nudo en la garganta tan fuerte que apenas pude hablar. Mamá, gracias. Ella sonrió, esta vez sincera. Nunca quise que supieras por qué soy como soy, confesó. Pero ahora lo sé, respondí. Y ahora, podemos sanar juntas. Mi madre asintió. Tomó la caja, la cerró con firmeza y dijo. Y para sanar, falta una última verdad. Mi pecho dio un sobresalto. ¿Cuál? Ella se acercó un poco más. La razón por la que la caja estaba escondida. Pausa larga. No era solo por tu hermana. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Entonces? Ella exhaló lentamente. Era porque dentro de esa caja, hay algo que no pertenece a ninguna de las dos. Oscuridad. Silencio. El golpe en la puerta resonó por toda la casa como un trueno, pero esta vez mamá no se movió. No retrocedió. No se escondió. Se quedó ahí, con la caja apretada contra su pecho, como si protegiera la última parte de su alma que aún no le habían arrebatado. Yo la miraba en silencio, con el corazón desbocado, mientras ese hombre, ese extraño que había dicho ser mi padre, amenazaba con derribar la puerta si no le entregábamos lo que quería. Era absurdo. Era surrealista. Pero sobre todo, era devastador. Porque por primera vez en mi vida, me di cuenta de que mi madre llevaba años viviendo con miedo. Y que yo jamás lo había notado. Mamá, susurré, pero mi voz salió tan temblorosa que casi no me reconocí. Ella me miró. Sus ojos estaban rojos, pero había una decisión férrea detrás de ellos. Una fuerza que solo había visto en ella cuando yo era niña, cuando me defendía del mundo sin que yo lo notara. No voy a entregársela, dijo con un hilo de voz, pero firme. ¿Qué hay en esa caja? Pregunté, casi suplicando. ¿Qué es tan importante? Mamá inspiró profundamente. Su respiración tembló. La verdad. Un escalofrío me recorrió la espalda. El hombre golpeó la puerta de nuevo. A la cuenta de 3 la tumbó. 1. Mamá me tomó de las manos, apretándolas con fuerza. Hija, pase lo que pase ahora, quiero que recuerdes algo, yo siempre te amé. Incluso cuando no supe cómo demostrarlo. Incluso cuando cometí errores que no creí que podrías perdonarme. La garganta se me cerró. ¿De qué estás hablando? 2. Gritó el hombre. Mamá soltó mis manos y abrió la caja. Ese simple movimiento cambió mi mundo. Dentro no había dinero. Ni joyas. Ni papeles legales. Había fotografías. Cientos de fotografías, desordenadas, arrugadas, algunas ya desgastadas por el tiempo. Fotografía tras fotografía, de ella. De mi madre. Con el hombre de afuera. Sonriendo. Abrazándose. Besándose. Pero había algo más. Fotografías mías. De bebé. De niña. De momentos que yo no recordaba con él. Yo, en sus brazos. Yo, en un carrito, con él a un lado. Yo, soplando una vela, y él sosteniéndome la mano. Mi mundo se detuvo. Mi visión se desenfocó, como si todo se estuviera moviendo bajo mis pies. ¿Qué es esto? Pregunté, con la voz rota. Mamá cerró los ojos con dolor. La vida que te quise evitar. El hombre terminó de contar. 3. La puerta se abrió de golpe. No la tiró abajo, estaba sin seguro. Mamá la había dejado así cuando corrió hacia mí. Él entró con furia, pero al ver la caja abierta, se detuvo. Y entonces todo explotó. «Dámelas», gritó él, lanzándose hacia la mesa. Mamá se interpuso,
extendiendo los brazos para protegerme. No. No vas a llevártelas. No son tuyas. Le escupió él. Son mías. Son la prueba de que yo existí en su vida, de que tú me borraste, de que la arrancaste de mis brazos. Él me miró. Pero esta vez, no como un extraño. Como un hombre desgarrado. Como un padre herido. Yo me quedé congelada. Me borró. Susurré, apenas audible. Mamá tragó saliva. Su respiración era inestable. No te borré de él. Te protegí de él. Él soltó una carcajada amarga. ¿Protegerla? Destruiste mi vida. Me denunciaste por cosas que jamás hice solo para tenerla para ti. Para que creciera pensando que yo era un monstruo. ¿Por qué te volviste un monstruo? Gritó mamá, con una fuerza que jamás le había escuchado. ¿Por qué me gritabas? ¿Por qué me seguías? ¿Por qué no aceptabas un no como respuesta? ¿Por qué no podías controlarte? Él se quedó callado un momento. ¿Y yo? Yo no sabía a quién creer. Las piezas no encajaban. No tenía suficiente historia para formar un juicio. Solo veía a dos adultos llenos de dolor y rencor, ambos convencidos de que habían tenido la razón. ¿Qué pasó en realidad? Pregunté, con la voz entrecortada. No quiero peleas. Quiero la verdad. Solo la verdad. Ellos se miraron. Y por un instante, parecieron dos personas cansadas. Agotadas. Que habían arrastrado una guerra durante 20 años sin saber cómo detenerla. Hasta que mamá habló. Éramos jóvenes, comenzó con voz baja. Muy jóvenes. Y sí, fuimos felices un tiempo. Él bajó la mirada. Yo nunca quise lastimarte. Pero me lastimaste, respondió ella. Muchas veces. No físicamente, sino de otra forma. Controlabas con quién hablaba, dónde iba, qué hacía. No era amor, era obsesión. Y cuando quedé embarazada de ella. Señaló hacia mí. Te volviste peor. Él negó lentamente con la cabeza. Tenía miedo de perderlas. Solo eso. Y ese miedo, continuó mamá, te hizo destruir todo. Él levantó los ojos hacia mí. Ella me denunció, dijo en voz baja. Falso. Y me alejaron de ti. No pude volver a verte. Y cuando quise luchar, ella, ya no estaba. Me fui, respondió mamá. Para salvarte, a ti. La tensión entre ellos se volvió un hilo casi visible en el aire. Yo cerré los ojos. Sentía un nudo en el pecho. Uno que me impedía respirar. ¿Y las fotos? Pregunté. Mamá bajó la cabeza. Quise tirarlas. Muchas veces. Pero no pude. Porque aunque él me hizo daño, tú no tenías la culpa. Y merecías saber que hubo un tiempo, en que sí fuimos una familia. Él dio un paso adelante. Solo quiero un recuerdo, dijo. Una foto. Una sola. Mamá tembló. Pero luego abrió la caja y sacó una fotografía. La única en la que los tres aparecíamos juntos. Yo, de bebé, durmiendo en sus brazos. Ella, abrazándonos a ambos. Se la entregó. Él la tomó como si fuera algo sagrado. Y entonces, se fue. Sin gritos. Sin amenazas. Sin cajas. Solo se fue. La casa quedó en silencio. Un silencio distinto al de antes. Un silencio, necesario. Me giré hacia mamá. Me mentiste, dije, sin rabia, pero con dolor. Ella asintió. Sí. Pero también me protegiste. Lo intenté. Aunque tal vez, no de la mejor manera. Ella cerró los ojos, y una lágrima rodó por su mejilla. Lo sé. Nos quedamos ahí, mirándonos, dos mujeres heridas por la misma historia. Dos mujeres que habían crecido con miedos distintos, pero unidos por un lazo que, de alguna manera, seguía intacto. Mamá, quiero saber todo, le dije.
Sin cajas. Sin llaves. Sin secretos. Ella respiró hondo. Y asintió. Ese día entendí algo. No todas las verdades destruyen. Algunas, aunque duelan, liberan. Y la caja, la que nunca fue mía, tampoco era de él. Era de ella. De su pasado. De su culpa. De su dolor. Y ahora, era nuestra oportunidad de empezar de nuevo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué cosa? Pregunté sin moverme. Mi madre posó una mano sobre la tapa. Algo que tu abuela dejó dentro, antes de morir.